Bien, bienvenidos nuevamente a un nuevo workshop de electrocardiovisión. Hacía rato que no teníamos uno. Y hoy, particularmente, es un workshop que está muy bueno, que está muy piola. Es un amigo de la casa, quienes han visto ya el streaming con él lo conocen. Y si no, los presento, es el doctor Pablo Romero. Pablo es en un principio un gran compañero de ruta, un amigo compañero de ruta, sobre todo la ruta 5, porque generalmente nos encontramos en Mercedes, entonces por esa ruta andamos bastante. Pero el doctor Pablo Romero es electrofisiólogo, es cardiólogo, electrofisiólogo del Hospital Santa San y de varios lugares de trabajo. Trabaja en Quilmes, trabaja en el Centro Gallego de Buenos Aires, trabaja en la Trinidad de Quilmes. De hecho, por acá hay caras conocidas que ya lo conocen. No las vamos a develar quiénes son, pero sabemos. Y obviamente pertenece al grupo de electrofisiología, cardiología Buenos Aires. O sea que tiene bastante aspecto por la electrofisiología y aparte es un muy buen docente. También trabaja en una de las empresas de la industria, una de las empresas referentes de la industria como Procter en nuevos avances y tecnología. Y ya hace rato que se viene uniendo a electrocardiovisión y va a pasar a ser uno de los nuevos integrantes, dirigiendo todo lo que tiene que ver con electrofisiología y estimulación cardíaca. Así que atentos a todos los que les gusta esta disciplina, a todos los que se enganchan con la electrofisio y con los electros, porque vamos a ir siguiendo con más de estos temitas, de estos workshops, de estos casos. Hoy, si me permitís, Pablito, quería avisar que tenemos sponsor. O sea, así que si nos ven en algún momento ocupados con la boca llena es porque tenemos un nuevo sponsor del canal de Electrocardiovisión para todos los que sean de la zona de Capital Federal, sobre todo del barrio de Palermo. Miren, acá tenemos unas cosas maravillosas que los voy a pintar un poquito mostrándole una calidad de productos de los amigos de Entre Migas, del barrio de Belgrano. Después les vamos a pasar ahí los datos por si alguno va alguna tarde, algún sábado, algún domingo, día de la semana quiere hacer algún pedido por envíos a domicilio. Se piden cualquiera de estos productos que miren lo que son. Acá tenemos uno de los pequeños, fundamentales, uno de los productos más ricos y clásicos que tienen. Tenemos también algunas gruquetitas, como pueden ver, que nos van a acompañar ahora para el mate, y una gran cantidad de productos que están muy buenos. Así que no se pierdan, al final les vamos a dejar acá el link para que puedan hacer algún pedido envío a domicilio. Gracias a la gente de Entre Amigos por auspiciar el workshop. Sin más, Pablo Romero, bienvenido y te cedo completamente el espacio. Bueno, Seba, antes que nada, gracias por la invitación. Bueno, vos sabés que a mí me gusta mucho dar clases, mostrar electros, es algo que me gusta mucho, me apasiona, así que, bueno, vos siempre me diste, bueno, fuiste la primera persona que me dio esta oportunidad, honestamente, así que una alegría poder compartir con toda la gente que se unió hoy. Muchas gracias a todos, espero que les sirva, que lo disfruten. Obviamente que la idea es ir haciéndolo dinámico, si alguien quiere opinar, participar, preguntar. Vamos a tratar de hacer algo cortito, conciso, y como una muestra de algo que si gusta, por ahí podemos tener un poquito más. Así que bueno, gracias Eva a vos nuevamente. Y bueno, entonces esta es la bienvenida, ¿no?, oficial como staff de Electrocardiovisión, mía. Bienvenido al staff de Electrocardiovisión. Y todo eso. Y después hablamos del contrato, que lo hablamos fuera de línea, por supuesto, ¿no? Obviamente. Se habla de números. No, porque si no vas a tener competencia. Tal cual. Bueno, te cuento, Pablo, que tenemos suerte, la gente que está conectada es gente muy, muy participativa, o sea, que les gusta hablar. Así que preguntás sin miedo, ¿sí? Porque la tenemos así, la tenemos a Vivi, la tenemos a Paula, la tenemos a Yana, a Ángela, a Nati. O sea, son, sí, prácticamente podríamos llegar a decir que un staff permanente Acompaña a de la plataforma. acompañantes que suelen opinar y opinan muy bien, así que les gusta. Así que no tengas Sí, miedo que el acá vas a tema estar. el tema es opinar bien. Cuando decimos No, ahí. no importa, el Más, tema es más que debatir. opinar, Vale. preguntar, me parece. Sí. Todo es válido. Todo suma, ¿sí? Así que aprovechen la buena onda y la calidad siempre que tenemos acá en Electrocardiovisión y por sobre todo a Pablo que no va a tener ningún tipo de problema. Así que bueno, hoy vamos a ver casos de electrofisiología, así que arrancamos a ver qué opinan. Algunos están haciendo el curso,
Así que algunos los vas a notar muy afilados porque están haciendo el curso de taquiarritmias, algunos el curso de Holter, y te digo que vienen muy, muy afilados, así que atenti, ¿eh? Se le vamos a sacar el provecho. No. Bueno, vamos a ir a compartir pantalla. A ver. Compartir pantalla. Confirmen si se ve. Sí, perfecto. Sí, sí, se ve. Vamos a poner en modo presentación. ¿Sí, no? ¿Estamos? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, como ven el título y la idea de hacer esta reunión hoy era en un formato de taller para presentarles 4 tips en el electrocardiograma para hacer diagnóstico diferencial de taquicardias paroxísticas supraventriculares. Lógicamente, en la definición de taquicardias paroxísticas supraventriculares es muy abarcativa, muy amplia, pero la idea era centrarnos en el diagnóstico diferencial de 2 de ellas, tal vez las más frecuentes en la práctica clínica y las que más preguntan, las que más nos piden, o por ahí donde veo que hay más dudas habitualmente o me consultan con mayor frecuencia. Así que la idea era centrarnos hoy en este diagnóstico diferencial y dar 4 tips que me parece que son de gran ayuda, o por lo menos a mí me ayudaron mucho, me ayudan mucho diariamente para hacer esta decisión diagnóstica. Básicamente el objetivo del taller es comparar el electrocardiograma de 2 tipos diferentes de taquicardias paroxísticas supraventriculares, de QRS angosto y de FP corto. Ahora vamos a ver bien la definición, por qué le englobamos dentro de esta definición y por qué hacemos el diagnóstico de estas 2 taquicardias paroxísticas. El objetivo es describir estos 4 tips para llegar a un diagnóstico diferencial, lo que pueden hacer nos pueden ayudar en el diagnóstico de estas 2 entidades, y después arribar al diagnóstico con 2 casos al final, o dos ejemplos, 2 electrocardiogramas, a ver si se animan a participar y aplicar los tips que les vamos a dar en un principio, y esto, si se animan a aplicarlos al final, ¿sí? Perfecto. Ahí empezamos con el primer caso, el primer electrocardiograma que les muestro acá, y obviamente que me encantaría si alguien se anima de acá del público a describir esto. Como la descripción simple, que hacemos de un electrocardiograma ordenado, como hacemos siempre, de describir el ritmo, la frecuencia, su FPS. ¿Alguien se anima? Como para hacerlo un poquito más interactivo. Por supuesto que quien no pueda hablar tiene la chance de escribir, también pueden escribir. Todo es válido. Siempre, todo es válido, todo aporte es válido, al mejor estilo workshop. Así que alguien quiere hacer una primera propuesta, alguien que rompa el hielo. Están haciendo un electrocardiograma y de repente ¡zas! Se encuentran con esto de acá. Pablo le dice: hacer un electro al paciente que tiene palpitaciones, vos si ves algo raro, llamame. Dice Pablito: yo estoy ahí en el otro consultorio teniendo otro paciente. ¿Qué hacen? ¿Qué le dicen? No, Pablo, quede tranqui, no pasa nada. O los llaman y le dicen: Pablo, vení que tenemos un temón. Yo lo llamo. Bien, muy bien. Sí. Hacemos la ¿Y qué le decís? Lo básico, ¿eh? Bueno, ¿Qué no, vemos? sí, que lo que yo veo acá es, bueno, una taquicardia, sí, que el paciente está con una taquicardia, a más de 100 latidos por minuto, 120 latidos por minuto. Definimos que es una taquicardia. De QRS, y, o sea, si yo lo miro, no puedo hacer zoom, pero parecería, o sea, parece 0,10, pues 0,8. Sí, es angosto. Es angosto, pero, o sea, está ahí en el límite. Para mí. Sí, 0,8. O sea, QRS angosto. No veo onda P. Así que para mí no, o sea, si yo no veo onda P, no puedo decir que es ritmo sinusal. Perfecto. Y es regular. Y es regular. Perfecto. Muy bien. Tenemos también unos aportes por el chat. Pablito, por ejemplo, el aporte de Santiago. Quiero aprovechar y comentarte que Santiago nos está siguiendo desde Venezuela. Mira, un fiel seguidor de Electrocardiovisión que nos sigue
desde hace un tiempo ya y se suma y se prende siempre en todo y está atento a todas las actividades que hacemos. Y lo que dice Santi es que estamos en presencia de una taquicardia de QRS angosto con RR regular y que no se observa onda P. Excelente, excelente. Ahí todo lo que fueron diciendo los chicos, que lo dijeron muy bien, él lo acomodó y lo ordenó un poquito. Entonces, estamos todos de acuerdo, todos en que se trata de una taquicardia, porque va a más de 100 latidos por minuto. Si somos un poquito más exactos y contamos, está entre 180 a 210 latidos por minuto. ¿Sí? Es bien regular, ¿sí? Eso se ve claramente, de QRS angosto, ¿sí? ¿Qué otra cosa se ve o se busca habitualmente en las taquicardias? La onda P. La onda P, exactamente, si podemos ver alguna actividad auricular, y en eso vamos a centrar un poquito uno de los tips que vamos a ver ahora. Entonces, si nosotros viéramos alguna actividad auricular, podríamos ver esa actividad, de qué relación tiene, si es una relación 1-1 con el ventrículo, la posición donde cae con respecto al QRS, si es siempre la misma, si varía. En este caso no se ve, como alguien dijo por ahí bien, no se ve claramente una actividad auricular, por lo cual podemos decir que taquicardia sinusal, por lo menos, no parece ser, y podría haber alguna actividad auricular, que ahora lo vamos a ver en detalle, que puede estar escondido por ahí. ¿Algo más para aportar por ahí? Hay un aporte que me parece un aporte interesante por parte de Nati, y sobre todo desde el punto de vista técnico, observa que hay un QRS de bajo voltaje, que sobre todo se distingue en la cara inferior, por lo menos no es el típico QRS que tal vez uno espera ver como para recurrir a ciertas situaciones, ¿no? Y si bien es cierto lo del voltaje bajo, eso habría que chequear, no tiene que ver en sí con el diagnóstico. Si pasan en las mismas derivaciones de la cara inferior, por ahí habría que chequear el voltaje del cable. Pero para estos casos, me parece importante este tipo de acotaciones porque justamente la cara inferior muchas veces suele ser de gran utilidad para poder llegar a veces a un diagnóstico diferencial. Entonces, en este caso, mediante aplicación técnica, si vemos que no nos ayuda, el voltaje está correcto, fíjense que está en 10 milímetros milivolt, o sea que no hay un error técnico. Cómo está creado. Eso es fundamental, y también la velocidad de barrido, por supuesto. Entonces, no es que haya alguna dificultad en la programación del estándar. Por lo tanto, en este tipo de situaciones, siempre es muy importante, uno de los tips, pero no sé si lo está, pero hacer al doble es una gran ventaja, y otro tip que lo vamos a ver al final porque no me quiero adelantar. Pero sí es cierta la observación que coincide. Es cierto, no está exactamente dirigido hacia eso el caso que mostramos ahora. También para definir un QRS de bajo voltaje, tiene que ser un QRS de bajo voltaje que coincida en las derivaciones, tanto en las horizontales como en las precordiales, ¿no? Y en este caso en las precordiales tiene un voltaje adecuado, no aplica para bajo voltaje, ¿sí? Para bajo voltaje en las precordiales menor a 10 milímetros y menor a 5 en las horizontales, pero no aplica en este caso porque las precordiales eso está conservado. Bien, y acá les pongo otra taquicardia distinta de la anterior, ¿sí? Y bueno, vamos de nuevo, si alguien se anima a escribirlo así como hicimos ahora, en ese orden, que está muy bien. Perdón. No, fue mi hijo justo que estaba ahí hablando y se escucha ahí de fondo, perdón. También una taquicardia regular del QRS angosto. Bien, taquicardia regular. Sí, y QRS angosto. en D2 me impresiona por ahí ver onda P, pero después del QRS. Bien. Con esa muesquita que hay atrás. Perfecto, buena observación. Podría pensar lo que es una onda P. Pero lo Perfecto. tendría que comparar con las otras derivaciones. Excelente. Hola, buenas Bueno. tardes. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Sí, yo coincido con los chicos en que es una taquicardia
de QRS angosto que tiene una P que impresiona retroconducida, en donde el RP es más corto que el PR. Sí. El RP es más corto que el PR. Perfecto, muy bien descrito. Excelente. Entonces, yendo en orden, para englobar un poquito, una taquicardia entonces de QRS angosto que va aproximadamente a 210 latidos por minuto, 240 latidos por minuto. 240 latidos por minuto aproximadamente, QRS angosto. Perdón. Ya, creo que estoy yo conectado. Bien, vuelvo. Con QRS angosto, probablemente con una actividad auricular, entonces, que está inmediatamente posterior al QRS, pero que es visible, ¿sí? Evidentemente es visible. Y esta relación entre esta actividad auricular es como con el QRS, es 1-1, ¿no? Una actividad auricular por un QRS, ¿sí? Sí. Perfecto, muy bien. Esta va un poquitito más rápida que la anterior y acá podemos, a diferencia de la anterior, podemos acá evidenciar un poquito mejor una actividad auricular, ¿sí? Bueno, perfecto. Con base a estos dos electrocardiogramas que mostré, este va a ser el ejemplo o ambos ejemplos para empezar a describir un poquito los 4 tips que yo les preparé de 2 taquicardias paroxísticas que a simple vista, si uno no entra mucho en el detalle y así a grandes rasgos, puede ser bastante parecida o difícil de diferenciar una de otra, pero ya vamos a ver después que se tratan de diferentes mecanismos y bueno, justamente ese era el objetivo de este pequeño taller, de hacer un diagnóstico diferencial. Yo acá les puse que, como una compañera mencionó y describió muy bien ahí, siempre que tenemos una taquicardia de QRS angosto, tratamos de identificar una actividad auricular y ver en qué parte o en qué situación está esa actividad auricular con respecto al QRS, ¿sí? Entonces, eso nos permite hacer una clasificación de estas taquicardias según si tienen el PF corto o el PF menor perdón, FP corto o FP menor que el PF, y pueden ser de FP corto, de FP largo, ¿sí? De FP corto no tan corto. Entonces nosotros nos vamos básicamente a centrar en estas dos clasificaciones que están acá a la derecha, que yo se las englobé. Son estas taquicardias de FP corto, entonces la distancia entre la R y la P es corta y es menor que el PF. Y digamos, esta clasificación engloba 2 taquicardias que son las más comunes o las que más frecuentemente solemos ver en la práctica, que son las taquicardias reentrantes intranodales, típicas, ¿sí? Típicas decimos a la taquicardia reentrante intranodal lenta, rápida, que ahora vamos a describir un poquito más en profundidad, y la taquicardia ortodrómica, que utiliza una vía accesoria, ¿sí? Y estas son por ahí los 2 mecanismos más frecuentes y que por ahí nos traen un poquito más de dificultad a la hora de interpretar un electrocardiograma, ¿sí? Entonces nos vamos a centrar en estos 2. Entonces les decía anteriormente, la taquicardia entonces intranodal, lenta, rápida, que es la variante más común y más frecuente de ver también dentro de las intranodales. También tenemos las atípicas o las rápidas lentas, pero son las menos frecuentes, versus la taquicardia paroxística supraventricular ortodrómica, que utiliza una vía accesoria como un mecanismo de reentrante. ¿Algo para acotar hasta el momento? Bien, para que recordemos un poquito, que esto es muy importante después para que sepamos por qué se presentan las diferencias en el electrocardiograma, vamos a hacer una breve introducción al mecanismo de cada una de ellas, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo electrofisiológico, anatómico y funcional de cada una, para que después lo podamos razonar mejor a la hora de aplicarlo en el electrocardiograma, ¿sí? Recordamos acá, les pongo un gráfico del sistema de conducción, ¿sí? Donde tenemos el nódulo sinusal,
el haz de Bachmann, los haces internodales que comunican el nódulo sinusal con el nódulo auriculoventricular. El nódulo auriculoventricular es una estructura que está justo a la mitad, ¿sí? En el anillo auriculoventricular. En la unión entre la aurícula y el ventrículo, justo en el medio, se sigue con el GIS, ¿sí? Y el GIS con sus dos divisiones, a grandes rasgos, ¿no? La rama izquierda, la rama derecha, cada una de ellas con sus subdivisiones. En el caso de las taquicardias por reentrada intranodales, lenta, rápida, que es la variante que nosotros vamos a describir ahora y vamos a hacer el diagnóstico diferencial, recordemos que el circuito o la génesis de esta arritmia está en la unión auriculoventricular, más precisamente en el nódulo auriculoventricular, ¿sí? En esta estructura que se presenta acá. Y recuerden que para que se presente o para que esta taquicardia sea posible, teníamos que tener ciertas características en la conducción, ¿sí? Ciertas características diferenciales en la conducción del nódulo auriculoventricular. No sé si alguien se acuerda o quiere mencionarlo. Básicamente, lo que pregunta Pablo es cuáles son las características que tiene que haber para que un circuito de reentrada gatille una taquicardia pronta o un mecanismo intranodal. ¿Sí? Exacto. Que alguna de las vías esté bloqueada. Bien. La vía Perfecto. rápida o la vía lenta. Perfecto. Entonces, este tipo de taquicardias no se da en todos los pacientes o en todas las personas. Se da en aquellas personas que tienen doble fisiología nodal, ¿sí? Que es un 20% de la población, aproximadamente. ¿Qué quiere decir la doble fisiología nodal? Justamente esto que describía la compañera. Habitualmente nosotros, las personas que tienen una doble fisiología nodal cuentan con dos vías de conducción con diferentes características en los periodos refractarios y en la velocidad de conducción desde las aurículas y los ventrículos. ¿Sí? Entonces, para que este circuito se genere y para que exista la doble fisiología nodal, tiene que existir una vía de conducción lenta desde la aurícula hacia el ventrículo, que acá está representada con esta línea curva, una vía de conducción rápida, ¿sí? Que es la que fisiológicamente tenemos todos, y que estas vías presenten un bloqueo unidireccional, es decir, en una sola dirección, ¿sí? Con un circuito, una zona de conducción lenta, con la capacidad de una de esas vías de conducir de forma retrógrada, ¿sí? Que en este caso va a ser la vía rápida. Entonces, el circuito de la taquicardia por entrada intranodal, a ver si tengo acá, bien. Tenemos entonces para que esto se dé, tenemos que tener un bloqueo unidireccional de la vía rápida, ¿sí? Una vía de conducción lenta. Entonces nosotros cuando tenemos habitualmente un gatillo, una extrasístole supraventricular, generalmente suele ser el gatillo de estas taquicardias, lo que hace cuando existe o cuando se genera una extrasístole supraventricular, encuentra bloqueada por el latido previo a la vía rápida, no puede bajar al ventrículo por la vía rápida, entonces lo hace de forma lenta por la vía de conducción lenta, y esta vía de conducción lenta es tan lenta que le da tiempo a la vía rápida que se bloqueó en una dirección de recuperarse, de recuperar la refractariedad y tener la capacidad de conducir en el sentido contrario, ¿sí? Desde abajo hacia arriba. Entonces ahí se genera el circuito reentrante. Disculpa, tengo una pregunta. O sea que el estímulo que baja por la vía lenta, o sea, sigue por el nodo, ¿no? Y sube por la vía rápida. Bien, está buena la pregunta. Las dos estructuras forman parte, ¿sí? En este caso del nódulo auriculoventricular. Solamente que hay un porcentaje de personas que tienen esta doble fisiología nodal, es decir, la capacidad de que cuando se bloquea la vía rápida, exista una vía de conducción lenta, sí, que es la que permite que baje el estímulo. En este caso, el de una extrasístole, ponemos el ejemplo de una extrasístole supraventricular, baja por la vía de conducción lenta, ¿sí? Sí. Perfecto. Entonces, cuando baja por la vía de conducción lenta, despolariza el ventrículo hacia abajo y al mismo tiempo sube por la vía de conducción rápida que en un momento se había bloqueado en una sola dirección, desde arriba hacia Claro. abajo. Pero ahora Claro. recuperó la capacidad de conducir desde abajo hacia arriba.
Entonces, al mismo tiempo que la activación va bajando por la vía de conducción lenta, se despolariza un ventrículo y sube por la vía de conducción rápida y se despolariza un aurículo. Bien, ¿Sí? listo. Entonces, este circuito que se genera justo en la mitad, ¿sí? En la unión entre la aurícula y el ventrículo, depende pura y exclusivamente del nódulo aurículo-ventricular. Entonces, para que esto exista, para que este circuito exista, solamente hace falta un nódulo aurículo-ventricular. Si yo, les pongo el ejemplo, si yo cortara el ventrículo y la aurícula, el circuito y el mecanismo seguiría existiendo, porque está circunscripto y limitado al nódulo aurículo-ventricular. Y tanto el ventrículo como la aurícula son espectadores de la taquicardia. ¿Qué quiere decir espectador? Que como el circuito está girando acá, al mismo tiempo que está girando, hay una actividad que baja al ventrículo y que sube hacia la aurícula. Pero que bajan y suben solamente porque la aurícula y el ventrículo son estructuras que están adyacentes y son continuas. Pero no dependen, este circuito no depende ni de la aurícula ni del ventrículo. Son lo que nosotros llamamos bystander o espectadores. ¿Sí? Entonces el circuito está circunscripto en el nódulo auriculoventricular y tanto la aurícula como los ventrículos... Sí, sí. ¿Te puedo hacer una consulta? Por Sí, eso sí. el QRS queda, o sea, normal, o sea, queda straight, angosto, Exactamente, perdón, bueno. y Muy bien, muy bien. la onda P es de la misma morfología. Exactamente. Vas enganchando el hilo. Después lo vamos a ver igual bien detallado, pero esto es entender esto, digamos, que las dos cosas ocurren al mismo tiempo, tanto la despolarización del ventrículo como de la aurícula, después nos va a explicar todos los fenómenos que yo voy a describir ahora en el electrocardiograma. Entonces, es un circuito que permite que tanto la aurícula como el ventrículo, más allá de que son espectadores, estos dos se despolaricen casi al unísono, al mismo tiempo. Claro. ¿Sí? Bien. ¿Bien? ¿Eso quedó claro? Sí, sí, sí. Bien. Sí. Cualquier cosa me paran o lo volvemos a ver. ¿Sabes, Pablo, que Flavia, vos tenías levantada la mano, querías hacer una consulta? Bien. Vamos nomás. Vamos, seguimos. Seguimos. No Bien. veo la pantalla, perdón, están mostrando un electro y no lo puedo ver, veo todo negro, ¿puede ser? ¿O ven todos y yo no veo nada? No, ¿Todos se ven? ve. ¿Todos No ven? hay electro. No hay Es- electro, se ven diapositivas, pero sí se ve, solamente, Flavia. solamente está hablando, perdón, No, eso sí, preguntaba. Hay una diapositiva mostrándose. pero hay un dibujo. Ah, ok, Esquema. ok. No lo veo, por eso, es que no sabía. ¿Seguimos? Sí, sí, sí. Capaz que sea algo de configuración tuyo, probablemente, porque... Ahí me Bien. fijo, gracias. A diferencia de este mecanismo anterior, que este es el mecanismo de la entrada, de la taquicardia por entrada intranodal, ¿sí? Típica. Este otro mecanismo que yo les muestro aquí, donde represento con una flechita roja en lo que sería una vía accesoria, ¿sí? Recuerden que la vía accesoria es una anomalía en la formación, ¿sí? Es una conexión anormal entre las aurículas y los ventrículos de vías con características de conducción tipo sódicas, ¿sí? Que tienen conducción todo o nada. Las más famosas son las vías de Kent, los as de Kent, que están descritos. Entonces, habitualmente lo que pasa en este tipo de taquicardia por entrada ortodrómica, utilizando una vía accesoria, es que se llama ortodrómica porque la despolarización o la activación lo hace desde las aurículas hacia los ventrículos por el sistema de conducción normal, ¿sí? Como les señalo acá con esta flechita. Entonces, el brazo anterógrado, o el brazo que usa la taquicardia para bajar desde la aurícula al ventrículo, lo hace a través del sistema de conducción normal, ¿sí? Siguiendo el nódulo auriculoventricular, el GIS y sus ramas. Entonces, tiene que despolarizar el nódulo auriculoventricular, pasar por el GIS, ambas ramas, despolarizar el GIS Purkinje, el músculo ventricular, y luego utiliza como brazo retrógrado o como brazo para volver a la aurícula la vía accesoria. Yo acá les representé la vía accesoria como si estuviera en la parte izquierda, lateral izquierda, porque son las que más frecuentemente vemos nosotros en la práctica, pero estas vías accesorias pueden estar en cualquier lado de la unión aurículo-ventricular o de los anillos,
pueden estar del lado derecho, pueden estar más septales, ¿sí? Pero entonces las grafiqué acá porque son las que más comúnmente vemos asociadas a las vías izquierdas, ¿sí? Entonces, utiliza como brazo retrógrado una vía accesoria, en este caso con características de las vías de tipo Kent, ¿sí? Entonces, lo que les quiero mostrar acá, que los dos mecanismos, si nosotros vamos específicamente a describir los dos mecanismos, son totalmente distintos, aunque al ojo nos hacen ver, parecen que en el electrocardiograma pueden ser similares. Fíjense qué diferencia hay en el circuito entre una y otra, o en la génesis o en el mecanismo que usa una y otra, ¿sí? Mientras que el anterior yo les mencionaba que el circuito está circunscrito al nódulo auriculoventricular y que la aurícula y el ventrículo son solamente meros espectadores, y pensé que acá necesita de todas las estructuras este circuito, ¿sí? Necesita de la aurícula, necesita de la despolarización del sistema de conducción, necesita del Kick-Purkinje, necesita despolarizar el ventrículo y necesita subir por una vía accesoria, ¿sí? Entonces esta, a diferencia del otro, es un circuito penetrante también, pero más amplio. ¿Sí? ¿Eso quedó claro? Como para redondear, y simplemente no. sin querer ser redundante, pero lo que es taquicardia por entrada intranodal tendría a ser más micropenetrante, si bien no es la definición exacta de micro, pero en comparación a Un la vía circuito accesoria es penetrante más macro. pequeño, nódulo auriculoventricular, que la entrada que utiliza una vía accesoria, ¿sí? Esto es fundamental entenderlo bien y tenerlo en la cabeza, porque si uno interpreta bien esto después, a la hora de aplicar esto al electrocardiograma se facilita muchísimo. Entonces, tener estos tips me parecían súper importantes, que queden claros, ¿no? Y acá, perdón, y acá tendríamos una P retrógrada, retroconducida, o sea, por la vía accesoria, ¿no? Perfecto. En ambos casos tendríamos una P retroconducida, ¿no? En ambos casos, en las dos, no en Claro. una, pero sí. Porque acuérdense que acá en la entrada por Claro, intranodal, ¿sí? Acuérdense que yo les dije que al mismo tiempo que se despolariza un ventrículo hacia abajo, vuelve Vuelve la para actividad la por la vía y despolariza una aurícula. Esta aurícula también se despolariza de abajo hacia arriba, entre comillas, ¿no? Desde el ventrículo hacia la aurícula. ¿Sí? Sí, Y esta que vemos acá pero también es una P retroconducida que lo hace desde abajo hacia arriba, desde el ventrículo hacia la aurícula, exactamente. claro, pero hoy sería, en el otro es como que es más instantáneo, o sea, más cerca del QRS, ¿no? Exactamente, porque la diferencia entre este Por la distancia. circuito, exactamente, este es un circuito que ocurre paralelamente, ¿sí? Claro. Al mismo tiempo, exactamente, al mismo tiempo, de forma paralela. En cambio, ¿por qué digo paralela? Porque se despolarizan tanto el ventrículo como la aurícula de forma simultánea, por eso. Y esto Claro. esto vendría a ser algo como más en serie, una despolarización en serie. Primero aurícula, sistema de conducción, después ventrículo ¿sí? Claro, y Entonces, esas son las piénsenlo que así. vemos más separadas Claro, del QRS. Ah, exactamente. listo. Piénsenlo así, como la entrada intranodal, como un circuito penetrante, pero que es instantáneo, simultáneo y en paralelo. Mientras que la entrada B por una vía es un circuito penetrante más amplio y que es en serie, ¿sí? Primero una cosa y después otra. Bien. ¿Sí? Eso es una forma simplificada de verlo, pero creo que ayuda después a interpretar todo lo que vamos a aplicar. ¿Sí? Bien, vamos con el tip número 1. ¿Sí? Entonces creo que ya, bueno, ya cuando fuimos describiendo los electrocardiogramas, ya sobre todo en el segundo caso, lo describieron y lo mencionaron. El tip número 1 entonces es en una taquicardia de QRS angosto, que suponemos que es una taquicardia supraventricular, siempre es importantísimo buscar o intentar buscar dónde está la actividad auricular y qué relación tiene esta con el QRS, ¿sí? Para lo cual es importantísimo o es fundamental tener o contar con un electrocardiograma en ritmo sinusal del mismo paciente, ¿sí? Porque eso nos puede dar mucha ayuda en este caso, ¿sí? Fíjense que aquí les puse un electrocardiograma del paciente, básicamente la tira de abajo es del primer caso que describimos, y la tira superior es del paciente en ritmo sinusal, ¿sí? Y fíjense que aquí posiblemente digo, podría ser esta la actividad auricular, ¿sí? Que está acá al final del QRS. Pero ¿cómo sé yo que esto es una actividad auricular y no es una parte del QRS que tiene algún retardo de conducción en la rama derecha y tiene
y tiene un desdoblamiento del QRS, o cómo sé que es una actividad auricular. Bueno, justamente esa es la importancia de tener un electrocardiograma en ritmo sinusal, ¿no? Para ver si el QRS coincide en la morfología cuando está en taquicardia o no. Fíjense que acá en D3, en la tira superior, no tiene esa actividad final, ¿sí? O esa pseudo R', ¿sí? Que hace recordar como si fuera un bloqueo de rama derecha. El ritmo sinusal no la tiene, y en taquicardia la tiene, ¿sí? Entonces eso nos puede dar una idea de que probablemente la actividad auricular que nosotros estamos buscando esté justamente acá pegada al QRS y en la parte final del QRS, ¿sí? Por eso es muy importante siempre tratar de hacer la comparación del electrocardiograma en taquicardia y en ritmo sinusal del paciente, ¿sí? ¿Quedó claro esto? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, si nosotros clasificamos a esta taquicardia, esta tira que tenemos acá abajo, teniendo en cuenta, interpretando esta actividad final como una actividad auricular o una onda P, la englobamos dentro de las taquicardias de FP corto, ¿sí? Y acuérdense que dentro de esta clasificación de FP corto, el FP puede ser muy corto o no tan corto, ¿sí? Y utilizamos clásicamente el valor de 70 milisegundos para definir esto. Si es por debajo de 70 milisegundos, es de FP corto muy corto, y si es por encima de 70 milisegundos, es de FP corto no tan corto, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve hacer esta diferenciación? ¿Por qué es tan importante? ¿Sí? Tiene que ver un poquito con lo que veíamos recién del mecanismo, ¿sí? ¿Eso lo van entendiendo? Porque si tiene el FP corto, muy corto, por debajo de 70 milisegundos, me está diciendo que el circuito reentrante está despolarizando casi simultáneamente o casi al mismo tiempo el QRS, es decir, el ventrículo, que la aurícula, porque tengo al mismo tiempo un QRS que una onda P. Entonces esto ya me puede más o menos orientarme a dónde está este circuito, ¿sí? ¿Cuál es la taquicardia que dijimos que generaba esto o que producía esto? Una despolarización simultánea de ambos. Por entrada intranodal. Por entrada intranodal, muy bien. Y si en contraparte yo les pongo este otro electrocardiograma, esta otra tira, ¿cómo la definirían teniendo en cuenta esta relación entre el QRS y la onda P? ¿Alguien lo describe? Estación el mate se va acá, perdón. Sí, ahí la P parecería ser la muesquita esa que está metida dentro del QRS. Ok, esta tira que les pongo acá es el mismo ejemplo de los electrocardiogramas que vimos, es el mismo electro, ¿sí? Solamente Sí, que les corté una tira. Es del segundo ejemplo que vimos en los electrocardiogramas al principio. ¿Qué les parece acá si tienen que buscar una relación entre un QRS y una actividad auricular? ¿A dónde les parece que podría estar? Vos decís que está justo adentro sí, del esa. QRS deformando acá, ¿eso decís? Sí, a mí me Ok, parece que sí. ok, La onda P. bien. ¿Alguien piensa distinto? Sí, Flor dice que tiene un RP que es mayor a 70 milisegundos. Bueno, Entonces ya eso me gusta un no poco más. lo aleja un poco más del QRS en sí. La actividad auricular puede ser esto, que está acá, que está deformando la onda T. Muchas veces no es tan fácil verlo, ¿eh? Yo les puse dos ejemplos que son gráficos, pero no siempre es fácil verlo porque acuérdense que tenemos la onda T, muchas veces se confunde con la onda T, está entre el QRS y la onda T y a veces generan alteraciones acá en la morfología que a veces puede ser difícil ver, ¿no? Pero acá parecería haber algo que deforma la onda T, ¿sí? Que puede ser una actividad auricular, y que, como dijo la compañera muy bien ahí, si nosotros contamos, por lo menos hay dos cuadraditos chiquitos, ¿no? Pequeños, entre el QRS y esta actividad auricular. Por lo menos dos, ¿no? Si hay por lo menos dos cuadraditos, serían al menos 80 milisegundos, ¿no? Sí, ¿Estamos de acuerdo? sí. Bien. Sí. Entonces, Sí. esto clasificaría esta taquicardia como una taquicardia paroxística o taquicardia de QRS angosto de FP corto
ya no tan corto como el ejemplo que vimos anteriormente, ¿sí? ¿Y esto sería una taquicardia ortodrómica? De la Bueno, diastasia. bueno, justamente, ¿por qué pensaríamos eso? ¿Por qué pensás que puede ser eso? Porque, o sea, por el tema del, o sea, en dónde cae la onda P, que no ¿Y eso cae qué te dice? justo Bien, no cae tan inmediata a la red. simultáneamente, Claro, exactamente, no cae tan simultáneamente. Entonces esto te puede aproximar a que el mecanismo puede ser algo reentrante porque está muy ligado. Fíjense, otra cosa muy importante de ver siempre es que la distancia o la relación entre el QRS y la P sea siempre la misma, sea siempre fija. Si ustedes sí. miden, usan un caliper y miden la relación entre el QRS y esta actividad auricular, van Sí, a ver que parecería siempre ser. van a ver que siempre es la misma. Entonces eso está hablando de que hay algo ligado entre la aurícula y el ventrículo y que siempre es fijo ese valor y eso habla de un mecanismo central, ¿sí? Sí, Y que yo vea una actividad ventricular separada de la actividad auricular, me está diciendo, me tiene que hacer pensar, por lo menos sospechar, que si esto es algo reentrante, a esta reentrada le lleva un poco más de tiempo en despolarizar aurícula y ventrículo. Es una reentrada más amplia, ¿sí? claro, ¿Estamos de acuerdo? sí, Porque tenemos la... ¿Sí? Acuérdense que en la entrada B por una vía ortodrómica le lleva más tiempo porque es un circuito más amplio, porque primero tiene que espolarizar la aurícula, bajar por el sistema de conducción, despolarizar todo el ventrículo, volver a subir por la vía accesoria y despolarizar de nuevo la aurícula. Y le lleva un tiempo mayor, ¿sí? Entonces se separa más el ventrículo de la aurícula. ¿Estamos claros? claro, Sí. ¿Sí? sí, sí. Bien. Sí, Entonces sí. esto es lo que les muestro acá. La relación, entonces un FP corto, no tan corto, mayor a 70 milisegundos, ¿sí? Vamos con el tip 2. El tip 2 deriva de lo mismo, siempre pensando en hacer esta distinción que nos puede acercar a un mecanismo o a un diagnóstico diferencial, es la presencia de la pseudo F y la pseudo S, ¿sí? Que se los mencioné hace un momento. Entonces, siempre vuelvo a lo mismo, es importante en este caso compararlo con un electrocardiograma en ritmo sinusal, ¿sí? Y fíjense que acá con las flechitas les muestro la derivación, las mismas derivaciones, y fíjense que en ritmo sinusal esa pseudo F no es presente, o por lo menos no está tan marcada como lo está en la taquicardia de arriba, ¿sí? En la tira de arriba. Fíjense que esa pseudo F, como nos hiciera acordar a un bloqueo de rama derecha, está presente solamente cuando el electrocardiograma está en taquicardia, ¿sí? Y no está presente en el ritmo sinusal. Entonces es una actividad que probablemente sea una actividad auricular que nos está diciendo exactamente lo mismo que de lo que veíamos anteriormente, ¿sí? Que probablemente haya una actividad auricular muy ligada, muy pegada al QRS, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces la pseudo F o la pseudo S en taquicardia nos tiene que hacer pensar también en una taquicardia por la entrada intranodal, porque al Claro. estar muy pegada exactamente, al estar muy pegada al QRS, nos recuerda como si fuese un bloqueo de rama derecha, pero en realidad cuando vemos que en ritmo sinusal no está presente, nos tiene que hacer sospechar que la actividad auricular está pegadita acá. Y está tan pegada que probablemente las dos cosas están ocurriendo al mismo tiempo, tanto la despolarización ventricular como auricular, ¿sí? Claro, y ahí o sea, esta es la derivación ABR y yo acá Sí, la onda P la tendría que ver negativa, pero, o sea, la veo positiva. Pero exactamente. Ahora que yo, vamos a ir o a sea, eso. como Ahora está vamos a ir a eso también. retroconducida, claro, Exactamente, me muy veo al bien. revés. Muy bien. Excelente acotación y excelente la observación. Y ahora ese era otro de los tips que ahora vamos a ir a describir, que también son muy importantes. Que es muy importante. Pero muy buena la aclaración. Te adelantaste, me spoileaste. Oh, perdón. Nada, no hay problema. Y acá en la cara inferior vemos exactamente lo mismo, la pseudo S, que sería lo mismo visto desde otra cara o desde otro ángulo, desde otra derivación, ¿sí? Cuando normalmente en D3 no veríamos nada al final, vemos una pseudo S que nos hace recordar un bloqueo de rama derecha, pero que cuando lo vemos en ritmo sinusal no está presente, ¿sí? Eso es lo que les muestro acá. Bien, vamos al tip número 3, la morfología de la onda P en taquicardia. Y esto lo acaba de decir la compañera, lo describió muy bien. Esto también es muy importante y nos puede hacer también pensar en de dónde viene la actividad auricular, desde dónde hacia dónde se está activando la aurícula, y eso también nos puede dar una aproximación, ¿sí? Acuérdense que en este caso la compañera lo escribió bien, acá en ABR, que es una derivación
que habitualmente, si nosotros tenemos un ritmo sinusal, la onda P, ¿cómo debería ser en ABR? Siempre, siempre, siempre negativa, ¿sí? Exactamente. Entonces, si nosotros asumimos que esta muesca al final del QFS es una onda P, la única forma de que ABR, esta onda P en ABR sea positiva es porque se está activando desde abajo hacia arriba, es decir, desde el ventrículo hacia la aurícula. ¿Sí? ¿De acuerdo? Dicen que sí. Dice que sí, bueno. Pero esto, si yo veo esta polaridad de la onda P, tampoco es que me ayudaría en este caso a hacer el diagnóstico diferencial 100%, porque en los dos casos dijimos que la onda P iba a ser retroconducida y en los dos casos iba a ser negativa en la cara inferior y positiva en ABF, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque viene de abajo hacia arriba, de los ventrículos hacia la aurícula. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? O sea, si yo veo esta onda P positiva en ABF, me ayuda a saber que la activación de la aurícula es de abajo hacia arriba, pero no sé si me dice o me puede hacer un diagnóstico diferencial entre ambos mecanismos, entre la entrada intranodal y la entrada B ortodrómica, que es lo que estamos intentando hacer, ¿sí? Sin embargo, yo acá les pongo un tip adicional, que aparte de ver la polaridad hay que ver bien el tiempo de activación de la onda P. ¿Y por qué les digo esto? Porque acuérdense que el circuito en la entrada intranodal, ¿sí? Dependiente del nódulo AB, que esto estaba acá, acuérdense que la onda P se activa desde abajo hacia arriba, pero no solo desde abajo hacia arriba, sino que es desde el centro hacia las dos aurículas al mismo tiempo. ¿Y eso que nos va a dar en el electrocardiograma? Una onda P muy rápida, finita y como si fuese algo sincrónico, porque se están activando las dos aurículas exactamente al mismo tiempo, desde el centro hacia ambos lados, que es lo que les muestro con esta flechita. Entonces eso me va a dar en un QRS, en el electrocardiograma, una onda P de activación muy rápida, muy finita y muy angostita, ¿sí? Porque se está activando no solo de abajo hacia arriba, sino del centro hacia ambos lados. ¿Se entiende eso? Es como tener un QRS sincrónico y angosto, porque viene desde el centro hacia ambos ventrículos. Bueno, esto es al revés, visto en la onda P. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces esto sí, esa morfología angosta rápida, que en algunos libros lo describen como si fuese un hachazo. Dicen un hachazo al QRS, porque es algo, exactamente, está descrito así en algunos artículos o libros, como si fuese un hachazo porque es algo muy angostito y muy rápido, ¿sí? Que deforma el QRS de forma rápida. Esto sería compatible con una entrada intranodal, ¿sí? ¿Eso quedó claro? Bien. Eso es lo que les marco acá. En cambio, fíjense la morfología de esta onda P, que es muy distinta a esta otra onda P, ¿sí? ¿Cómo la ven a esta? Si esto fuese una actividad auricular, ¿sí? ¿Cómo la vemos? La vemos negativa en la cara inferior, lo mismo que la veríamos a esta, entrada intranodal, la vemos negativa, ¿sí? De polaridad negativa en D2, perdón, en D2, ¿sí? En D3 y en ABF. En las tres es una onda P negativa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Acá en ABF parecería ser algo ahí positivo, hay un piquito acá antes de la onda T, si la vemos con mucho cariño, creo que ahí se ve, también es positiva, ¿sí? Entonces la polaridad acá no me está ayudando tanto, pero sí la morfología de la onda P. Fíjense cómo es esta onda P a diferencia de la anterior. Es una onda P mellada o mucho más ancha, de mayor duración, ¿sí? Muy distinta a la anterior, no es una onda P rápida y angostita, ¿sí? ¿Y eso qué me está diciendo? Que ahora, exactamente, las aurículas se están despolarizando en serie. Primero una y después otra. Por eso me da esta morfología de una onda P como si fuese en dos cúpulas, ¿sí? Como una onda P bífida. Y eso me está diciendo, y eso me ayuda a mí, o a razonar, de que probablemente la activación se está haciendo por una zona lateral, primero una aurícula y después otra, no desde el centro hacia ambos lados, sino desde la periferia hacia adentro. Y primero despolariza una aurícula, me genera el primer piquito, y secundariamente la otra aurícula y me genera el segundo piquito. Entonces la morfología, la duración y cuán angosta o ancha sea la onda P también me tiene que decir algo relacionado al circuito. ¿Esto lo entendieron? ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Bien, entonces... Hay pulgares por arriba. Una opción por ahí que puede ser interesante justamente recién desde lo técnico, ¿no? A veces puede llegar a servir, Pablo, hacer un electro al 50 en vez del 25 justamente para poder evaluar este tipo
diferentes circunstancias. Muchas veces, Seba, cuando por ahí no nos queda claro esto, porque no siempre el electrocardiograma se presenta así, por ahí con tantas ondas tan evidentes, a veces hace falta aumentarle la amplitud para tratar de hacer esta disquisición de qué es onda P o qué es actividad auricular, o a dónde está, si está metida en el QRS más en la onda T. A veces puede ser de gran ayuda aumentarle la amplitud al electrocardiograma y ponerlo en 50 en lugar de 25, que es lo que viene de estándar, y eso muchas veces nos puede ayudar a ver con mayor claridad todas estas cosas que estamos viendo, ¿no? Dónde está la actividad auricular, la polaridad y la morfología, y eso es un buen tip. Bueno, vamos al último tip, al cuarto, y esto es la alternancia del QRS en taquicardia, ¿sí? Fíjense acá que escribimos, bueno, también una taquicardia de QRS angosto, ¿sí? Que va un poquitito más rápida que los ejemplos anteriores, más acelerada, y fíjense que tiene una particularidad, si lo notan, por ejemplo, en la derivación 3, de 3 creo que es donde mejor se ve, tenemos un QRS de mayor amplitud, uno que le sigue de menor amplitud, un QRS de mayor amplitud, otro de menor amplitud, ¿sí? Eso es una alternancia en el QRS, ¿sí? En la amplitud del QRS. ¿Lo pueden ver? Sí, sí, se ve. Bien. Sí, sí, Y se ve. esto alguien quiere opinar al respecto, lo vio anteriormente, alguna vez lo leyeron, lo describieron, les hace pensar por ahí más en un mecanismo que en otro, saben a qué se debe, o es patognomónico de algo, si yo digo esto, hago sí o sí el diagnóstico de un tipo de circuito. ¿Qué creen? ¿Alguien por ahí? Bueno, la alternancia del QRS, de la amplitud, está descrito como algo que puede ser más sugestivo de una taquicardia por una reentrada ortodrómica que utiliza una vía accesoria, pero no es patognomónico, ¿sí? Hay descritos casos también, que son la minoría, de taquicardias por reentrada intranodal, pero si nosotros vemos esto en un electrocardiograma, tenemos, o la sospecha es mayor hacia una taquicardia que utiliza una vía accesoria como brazos retrógrados, ¿sí? ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto? No está muy claro, uno cuando va a revisar la bibliografía no hay una sola hipótesis, hay como dos fundamentos que son los que más fuerza tienen. Uno de ellos dicen que es un circuito que habitualmente va más rápido, más acelerado, el de la taquicardia ortodrómica por una vía accesoria, al ser un circuito más amplio que utiliza aurículo y ventrículo, acelera y puede generar fatiga en el sistema de conducción infraisiano, ¿sí? Y una fatiga quiere decir que encuentra alguna de las dos ramas en un periodo refractario relativo o parcialmente despolarizada y nos puede dar a veces un QRS de mayor amplitud alternando con uno de menor amplitud, ¿sí? Es por una diferencia por una repolarización parcial en uno de los brazos o de las ramas del KISS, ¿sí? Esa es una de las explicaciones. Hay otra hipótesis que dice que tiene más que ver con respecto a la precarga, ¿sí? Hay una alternancia en la precarga, hacer una taquicardia que va muy acelerada, en algún latido no le da mucho tiempo a la diástole a generar un buen volumen de fin de diástole, por lo tanto el volumen eyectivo de latido a latido va variando, va alternando, ¿sí? Y esas son como las dos hipótesis que uno lee que más se condicen con esto. Pero esto, como les decía, no es patognomónico, no hace diagnóstico, pero sí es fuertemente sugestivo o nos tiene que hacer sospechar hacia una taquicardia reentrante por una vía accesoria, ¿sí? Ese es el cuarto tip. Con esto vamos concluyendo con los tips que yo tenía para mostrarles, que les pueden ayudar mucho en hacer el diagnóstico diferencial entre ambas taquicardias, entre ambos mecanismos. Acá les puse rapidito un ejemplo como para que terminemos. Si alguien Lo habían hecho. Sí, esto es aplicando. No sé si se ve bien o está medio... A ver, perdón. ¿Se logra ver bien el electro? Masculino Sí. de 30 años sin ningún antecedente que nos llega a la guardia con este electrocardiograma. Bien, o sea, la propuesta igual es sencilla, cortita, la idea es que Traten de aplicar un poco lo que se habló. O sea, si ven
Viendo este caso, ¿por cuál de las dos posibilidades se inclinarían? Es decir, por una taquicardia por la entrada intranodal o por una taquicardia por la entrada auriculoventricular. Entonces tratemos de repasar. Vamos a tratar de ver si hay alguna actividad auricular pegada al QRS o muy despegada. Luego la alternancia eléctrica puede ser, de hecho, ese fue el cuarto tip, fue el último, pero para los que tienen el ojo bastante afinado, por ahí la alternancia eléctrica, distinguirla a priori, ya también puede, como bien vos dijiste, ir inclinando la balanza. Pero bueno, la idea es hacer un poco el ejercicio, ver en la cara inferior, ver a ver si encontramos esa actividad de Nacha, como bien decía Pablo, o la P más despegada con un poco más de duración. Aprovecho para, mientras los chicos ven, porque muchos los veo, están arrugando la carita frente a la computadora, sí, eso, porque eso le me están gusta. arrugando la frente, veo cómo se les arruga la frente a muchos, y otros cómo están con el celu ahí también. Y hay una consulta de Flor que me pareció súper interesante cuando es una reentrada auriculoventricular. Sí, esa característica de la P se ve independientemente de si es una vía accesoria del lado derecho o si es una vía accesoria del lado izquierdo. Y eso influye. Muy buena la pregunta. Eso es para ir a ver un poquitito más en detalle. Yo por ahí no los quise abrumar con tanta información, pero si nosotros vemos la polaridad nos puede servir muchísimo también eso, ¿no? Por ejemplo, la morfología. Acá yo estoy viendo en B1, en esta taquicardia, veo B1 que es una precordial derecha, ¿sí? Que nos da la parte de la cara derecha del corazón, ¿sí? Veo que ahí la actividad auricular es negativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se está alejando, es decir, que va de derecha a izquierda, se está alejando de B1, ¿de acuerdo? Y en la cara inferior es totalmente negativa. Entonces, esto me puede variar según si la vía que está utilizando como brazos retrógrados es derecha o izquierda. En este caso, si B1 ve la actividad auricular totalmente negativa, se aleja de B1, me puede estar sugiriendo que la vía accesoria que utiliza para volver está de qué lado. Es un poco complejo, Es más complejo. es No era el objetivo de esta clase, pero... Está muy buena la pregunta, porque en realidad el mecanismo se sigue respetando independientemente del lado. No confundir este tipo de análisis con el análisis de ubicación de la vía, ¿no? Que para eso hay otros algoritmos y utilizamos el QRS. Pero viendo la morfología de la onda P, a mí me taquicardia, puede llegar guarda. a dar una clave o una sospecha de por dónde está subiendo, entonces saber a dónde puede llegar a estar ubicada la vía accesoria, ¿sí? Es algo mucho más específico, mucho más en detalle, pero acá, en este caso, si yo veo el B1 negativo, la actividad auricular se está alejando de B1, quiere decir que probablemente esta vía accesoria esté del lado derecho, por eso el ejemplo se los puse de la vía accesoria por el lado derecho, ¿sí? Bien. Está muy bien. Bueno, cerramos entonces. Cerramos con el caso. Digan si se animan. Taquicardia por detrás. O la describimos, bueno, así como el título. Si no la quieren el título. describir, le ponemos el título. Le ponemos el título, aunque Con sea. eso nos conformamos. A ver si tenemos algo acá en el chat, si no directamente le damos la respuesta. No, Pablito, así que cerramos. Vamos por adelante. Con el... Bueno, entonces una taquicardia de QRS angosto que va bastante rápida, ¿sí? Si ven, está probablemente 240 o más latidos por minuto. Eso también me tiene que hacer sospechar más de una entrada AV por vía ortodrómica. No es patognomónico, pero sí la sospecha. Fíjense que la actividad auricular, tal vez este electrocardiograma está más chiquito, a lo mejor eso tampoco ayuda, pero fíjense que es muy parecido a uno de los electros que yo le mostré, tiene una actividad auricular acá despegada del QRS y que deforma la onda T, no sé si lo logran ver acá en D2, creo que se ve mejor, o en D3 tal vez, creo que es más que nada por... ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Tal vez es por el tamaño del electro, ¿sí? Ahí se los agrando un poquito más. Entonces, veo una actividad auricular acá despegada con un RP corto, pero no tan corto, probablemente mayor a 70 milisegundos, ¿sí? Con una onda P de duración considerable que parecería tener como si fuese una onda P bífida, que eso nos acerca al diagnóstico de que probablemente está volviendo por una vía accesoria, ¿sí? Y hay algo de alternancia eléctrica también. Y un poquito de alternancia eléctrica. Entonces, aplicando todos los tips, nos inclinaríamos más hacia una taquicardia penetrante por una vía accesoria, porque vimos una onda P que está separada del QRS, que es un FP corto pero no tan corto, una onda P que de mayor duración, una onda P bífida y una alternancia en el QRS, ¿sí? Una alternancia de la amplitud del QRS. Entonces nos haría sospechar hacia
hacia ortodroma. hacia una vía ortodrómica, ¿sí? Y este es el último ejemplo y con esto terminamos. Acá ya les puse un tip, ¿eh? Exactamente. Bueno, Les di un ayudín. hay una ayudín. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Y fíjense que en la misma tira tenemos para comparar un latido sinusal y un latido en taquicardia, ¿sí? Justo cuando sale, otra de las cosas que si uno lo engancha, por ahí en el electro es más difícil, salvo que se haga alguna maniobra. Es muy difícil ver esto Pero por ahí, muy como difícil. pero siempre la terminación y el inicio de una taquicardia siempre nos da mucho. Es más fácil, por ahí hay más chance de ver un póster, ¿no? Pero ahí ya merita otro análisis. Pero, o sea, es una taquicardia de corres angosto, de RP corto, y la P está, ¿qué creen? ¿Es de un RP muy corto o corto pero no tan corto? Así como está mal, pero no tan mal. Está corto. Muy bien, corto, dicen acá con una convicción. Corto, muy corto, me gustó, corto, muy dicen. bien. Claro, muy bien. Entonces estamos de acuerdo que esta actividad acá al final no la tiene el ritmo sinusal, pero no solo eso, sino que fíjense acá, esto va como un plus del electro que está muy bueno, la tira. Fíjense que ahí, cuando en el último latido de la taquicardia, porque este latido está en taquicardia todavía, este ya no, esto es sinusal porque ve una onda P, ¿sí? Fíjense que en el último latido ya no está esta actividad que deforma el QRS, pero todavía la taquicardia, o este QRS está a la misma frecuencia de la taquicardia, ¿sí? ¿Esto qué me puede decir? Esto que no esté presente, que probablemente la Ahí taquicardia no, corta. Sí, Juli, dale. claro que no hizo, como que no volvió, no hizo, ay, no me sale. Exactamente. No volvió, no hizo el latido o el eco hacia la aurícula, ¿sí? No volvió hacia la aurícula y probablemente esta taquicardia se cortó, llegar a despolarizar la aurícula, llegar por el brazo retrógrado sería, ¿sí? Está bueno. Bueno, hemos creo llegado que al estamos, final. llegamos al final. La conclusión era esto, que el electrocardiograma no es un diagnóstico de certeza, pero sí nos da mucha información si lo leemos detenidamente, si le ponemos ganas, si nos gusta, y si lo vemos con detenimiento. ¿Sí? Fundamental también para planificar una ablación de una taquicardia, porque al ya uno tener más o menos en la cabeza cuál es el mecanismo, y si es una vía accesoria y una vía accesoria del lado izquierdo, uno ya va con las herramientas de cómo abordarla, que puede ser muy distinto una de otra, ¿no? Entonces tomarse el tiempo y mirar el electrocardiograma, hacer la descripción siempre en orden, no perdérselo, más allá de ir al detalle, no perderse también de lo grueso, de lo fundamental. Y como última conclusión, de esto va a haber más, Seba, ¿no? Hay más, ¿La idea? va a haber más y el primero va siempre y cuando la gente quiera. Vamos a ver qué nos ponen acá en el chat. Si ponen que sí en el chat, acá el doctor Pablo Romero se compromete a que, algunos ya ponen sí obvio, otros ponen buenísima la clase, pero bueno, va a haber más y aprovechamos por ahí la próxima vuelta, ya podemos hablar de algo un poquito más invasivo. Pablo, ¿me querés contar que estamos viendo que ahí se ve como un paisaje muy, muy lindo? Acá me parece lindo ponerles una fotito del pueblo. Este es el lugar donde yo crecí, en la provincia de La Rioja. Se llama Estación Humana, es un pueblito muy chiquito, 200 habitantes debe tener, Bueno, cuando mucho. Y nada, me pareció lindo poner esta fotito totalmente. de estos paisajes de allá, que da un poco de nostalgia, siempre ganas de volver. Exactamente. Bueno, creo que ampliamente la votación ha sido un sí. Dos invitaciones. En primer lugar, el miércoles que viene con la doctora Génesis Primera vamos a hablar de algo nuevo en electrocardiovisión. Es medicina funcional y vamos a ver una breve introducción a lo que es el estrés y va a estar dirigido al personal de salud. Así que están todos invitados a participar de este workshop y la verdad que es algo muy, muy interesante. Y obviamente siguen abiertas las inscripciones a el training de ergometría. Por último, bueno, ya que la votación ha ganado, por ahí la próxima vez, Pablito, sería bueno ver qué pasa adentro cuando metemos los catéteres, ¿no? Entre una y otra. Bueno, ahí, si les interesa y si les interesa si hay y quieren, quórum, y el quórum, podemos verlo ya con los catéteres. Es un poco más complejo, pero por ahí ya, habiendo entendido lo electrocardiográfico, probablemente cuando ver los potenciales y demás en los estudios electrofisiológicos puede ser algo. Ya vamos cerrando el año y vamos agregando ya las últimas actividades de electrocardiografía. Pablo Romero, muchísimas gracias por haber estado acá, por compartir. Muchas gracias nuevamente a los amigos de Entre Ligas. Después les vamos a pasar. Pronto también
como buenos sponsors, van a empezar a acercar vouchers de descuento para los aliados de electrocardiovisión supuesto, de la por supuesto. zona, para que los conozcan. Y nos vemos el miércoles que viene. A los que están en Arritmias, nos vemos mañana. Gracias, chicos, a todos Arritmias. por verse hasta ahora. Gracias, Sobre Seba, todo. una vez más. Y el miércoles que viene, con la doctora Génesis Primera, no se pierdan la charla porque realmente va a estar muy, muy bueno. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Adiós.